Bueno, iniciamos viendo lo que es la ley de Ohmio. Para ello necesitamos repasar lo que son las unidades eléctricas. Y entre las unidades eléctricas tenemos el coulombio, el amperio, el ohmio y el voltio. El coulombio. El coulombio es una medida. Nosotros sabemos que una batería pues tiene carga. Carga. ¿A qué se refiere con carga? Pues ya sabemos que del lado positivo de la batería hay átomos que le faltan electrones, y por su falta de electrones es que se considera positivo. Los electrones que estaban acá, si fuera batería recargable, fueron enviados al otro lado. Aquí en el polo negativo tenemos infinidad de átomos con exceso de electrones. Tienen electrones de más que no le pertenecen. A ese exceso de electrones pues se le llama carga negativa, pero son demasiados microscópicamente. A esa cantidad de electrones o a ese tamaño vamos a tomar 6.280.000.000.000.000, ¿ya? Aproximadamente, de electrones. Cuando tengamos 6 trillones de electrones acá, nos estamos refiriendo a carga de un coulombio, ¿ya? Esos electrones son los que van a formar los famosos iones negativos. Y a la falta acá, al vacío de esos mismos 6 trillones, podrían ser también un coulombio, pero de carga positiva. Entonces, esa es una unidad del coulombio. Y los podemos ver acá. Aquí tenemos varios coulombios, miren, que por falta de electrones se consideran cargas positivas. Estos forman el lado positivo, y aquí el exceso de electrones forma el lado negativo de la batería. Entonces, mientras que aquí está cargado negativamente, estos electrones quieren regresar al otro lado de la batería, ¿ya? Y como podemos ver, pues lo primero que va a existir en una batería es esa fuerza magnética que ellos ejercen. Por tal de el vacío de estos genera una fuerza que atrae los electrones de este polo. Eso dependerá de nuestro cable conectado en los polos de la batería, ya sea no específicamente un cable, sino alguna bombilla, ¿verdad? Así como acá podría ser un LED el que conectemos a la batería, una resistencia de cierto valor, otra, o un circuito de resistencias en serie que forman ya en total lo de una sola, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya conectamos un cable de cierta medida, ¿verdad? Un cable delgado tal vez no soportaría el exceso de electrones que hay acá, porque este los atrae con gran fuerza. Un alambre delgado aquí se funde, ¿verdad? Se pone al rojo vivo en una batería de carros, si ustedes lo han experimentado. Esa corriente que fluye, ya sea de negativo a positivo o de positivo a negativo, esa rapidez con la que un coulombio circula está medida, ¿ya? Si llega a circular un coulombio durante un segundo, estamos en presencia de un amperio, ya que es otra unidad. Eso dependerá del grosor del conductor, porque si es más grueso, sí va a circular más corriente sin dañarse. Ahora, si es más delgado, tratarán ellos de circular, pero como el cable es muy delgado, se va a poner al rojo vivo. Primero se funde el cable, ¿ya? Y eso dependerá también del material del conductor. A eso nos referimos con la resistencia interna del conductor, ya que la resistencia se opone al paso de la corriente. Ya cuando hablo de corriente me refiero al amperio,
que está formado por un coulombio por segundo. Bueno, todo eso dependerá de la diferencia de potencial, ¿va? Me refiero a la cantidad de cargas que hay, ¿va? La diferencia de que aquí es más positivo y negativo. Por ejemplo, si hubiera aquí 12, por decirles así, iones positivos, aquí 12 iones negativos, estamos hablando de una diferencia de 12 voltios, ¿va? Esa diferencia, tensión, está medida y se mide en voltios, ¿ya? Voltios. Inclusive aquí hay una fórmula solo para conocer. Sabemos que para el voltaje se necesita una potencia, watts, dividido los amperios. Igual aquí se habla en joules, amperios por segundo, ¿ya? O joules, coulombios. Es una fuerza que se necesita de la batería, ¿va? Generada por los iones o cargas, dividido la carga, ¿ya? O sea que depende de la carga que hay ahí y esa fuerza para que haya una o un voltio. Cuando hablamos de joules, pues podemos hablar de los newtons de fuerza por la masa, ¿ah? Por la masa que está constituido esas cargas, ¿ah? Y nuevamente aquí la velocidad, ¿ah? Bueno, ese sería el voltio, que siempre que la batería esté conectada, cada vez que los electrones de acá recuperan su posición de este lado, va a ir disminuyendo. El voltio va bajando 12 voltios, 11, 10, 9, hasta que la batería queda descargada. Significa que los electrones que estaban acá regresaron a sus átomos a los que pertenecían, ¿ya? Eso, pues, como les digo, si la resistencia del cable los deja pasar, ¿ya? El ohmio o resistencia es lo que se opone al paso de la corriente. Y ahí tenemos el concepto, miren. ¿Ya? Un cable delgado tiene resistencia, más resistencia que un cable grueso. Asimilen, por ejemplo, la tubería de agua, ¿ya? Ese es un cable delgado y este es un cable grueso. Igual es en la tubería de agua. ¿Dónde pasa más corriente? ¿Ah? Aquí pasa más corriente. Sería menos resistencia, más conducción. Y lo contrario pasa en un cable delgado. Queremos armar una resistencia, necesitamos más metros de cable, ¿ah? La resistencia se mide en ohmios. Por ejemplo, si este fuera 10 ohmios y le agregamos otro tubo donde va a pasar la corriente debe atravesar otros 10 ohmios. En total, ¿cuánta resistencia atravesó la corriente? 20 ohmios. Ya dan de cuenta que este, por ser delgado, grueso, dan de cuenta que tiene 2 ohmios. Y si ponemos en serie otro tubo, igual, a pesar de ser del mismo largo, solo son 4 ohmios, ¿ya? La resistencia puede variar dependiendo cómo esté la conexión o el grosor. Pero para manipular la corriente ya no necesitamos usar cables. Se ha inventado la resistencia y otros componentes como el transformador. Bueno, ya conociendo las unidades eléctricas, pasamos a lo que es la ley de ohmio. La ley de ohmio estudia en un circuito eléctrico, ¿verdad? Como este, estudia el voltio generado por la fuente, la resistencia, digamos el ohmio, y el amperio generado por la corriente. Esto debe estar conectado para que haya un paso de corriente.
Aquí tenemos la batería. Si le conectamos un conductor, sí va a empezar a circular corriente. Solo que aquí está una idea de cómo fluye la corriente. Nunca vamos a conectar un cable directo a la batería o a un transformador. Se puede fundir la batería o el transformador. Lo correcto para estos estudios va a ser así. Vamos a conectar una resistencia al polo negativo y positivo del transformador o fuente o batería. ¿Ya? Así como acá. Ya tengo los cables conectados, positivo el rojo, negativo el blanco. Y vamos a conectar a una resistencia. Vamos a medir el voltaje. Y también vamos a medir la resistencia. ¿Ya? El estudio de esos componentes, para eso tenemos estas fórmulas. Yo quiero averiguar, comúnmente lo que más se usa es averiguar la intensidad. Dice que va a ser igual a el voltaje de la fuente, estando conectada a la fuente, dividido la resistencia. Tiene que estar conectada a la resistencia. ¿Ya? La resistencia la vamos a medir aparte. ¿Ya? La fuente la vamos a medir cuando ya todo esté conectado. ¿Ya? Voltaje dividido la resistencia me va a dar la intensidad. Despejando esta fórmula para R estando abajo aquí, pasa del otro lado arriba a multiplicar y nos da esta fórmula. ¿Va? Y por R nos va a dar el voltaje. ¿Ya? Igual aquí, si despejo para R, ¿ya? Y pasa de este lado a multiplicar, ¿ya? O R pasa aquí arriba y pasa abajo. Y nos queda esta fórmula. Si yo quisiera averiguar resistencia en un circuito, ¿ya? Que se le despintó el valor, ¿ya? Es E dividido I. Mido el voltaje y mido el amperaje. Hago el cálculo y ya me da el valor de la resistencia de mi circuito. ¿Ya? Este triángulo pues es solo para que digan R es igual a E partido I. ¿Ya? Y de este lado yo quiero saber el valor de I, tapo I, es igual a E partido R. ¿Ah? I es igual a E partido R. La división significa esta línea, ¿ves? E partido R. Quiero saber el valor de E. E es igual a R por I. ¿Ya? Esta línea aquí significa división. Para eso es el triángulo, para que no se olvide que E siempre va arriba. ¿Ya? E siempre va arriba. E es igual a R por I. Desde ahí pueden empezar a despejar. Bueno, vamos a hacer lo de este circuito. Aquí tengo mi batería. Voy a medir la batería ahorita. Esta batería es de 9 voltios. Voy a mi multímetro, selecciono voltaje DC. ¿Ya? Recuerden, debe estar estas puntas. El rojo siempre va a estar en voltios, ohmios, miliamperios, porque vamos a medir voltios, luego vamos a medir ohmios, y después corriente, miliamperios. ¿Ya? El cable negro siempre va a ir aquí en el común. ¿Ya? Seleccionamos 20 voltios porque mi transformador o batería es de 9. Lo voy a medir ahorita que no hay nada conectado. Bueno, si se dan cuenta, están estos conectados, pero eso no descarga la batería. La descarga empieza cuando ambos se encuentran. Tengo una batería de 6.03. Me marca. Voy a anotar aquí. Y sin carga. Así se dice, sin carga porque no tiene nada conectado. 6.04 voltios. ¿Ah? Para ser más exactos. Bueno, ¿por qué les digo que no se descarga? Aquí tengo mi punta lógica. Vamos a ver si nos funciona. Es probable que la batería no tenga carga.
Voy a conectar aquí a la misma batería para que me funcione. Solo lo que quiero es que vean como positivo. En este caso este es negativo. Miren, ahí está mi medidor. Marcas aquí señal de voltaje alto y aquí señal de voltaje bajo, que sería negativo. Cuando se encienda este es positivo y cuando se encienda este es negativo. Veamos. Negativo, miren. Está aquí conectado un cable y ¿qué sucede? Negativo anda buscando positivo y llega hasta el extremo de este cable. Recuerden que este es un forro que aísla el cobre. Veamos. Hasta aquí llega negativo, miren. Positivo está aquí, miren. Y va a seguir en todo este cable que está conectado hasta llegar acá, miren. Hasta aquí lo tengo, Ahorita la batería sí está intercambiando electrones de un polo al otro. ¿Por qué? Porque tengo conectada esta punta lógica. Pero si vengo y las desconecto, la batería no está gastando ni pasando corriente de un lado a otro, ¿ya? Entonces ahorita yo tengo aquí los cables, no hay consumo de corriente. Lo único que pasa es el campo magnético, la fuerza del positivo está llegando hasta acá. Quiere atraer los electrones que están de este lado. Esto funciona a base de magnetismo, ¿ya? El material tiene átomos y electrones. El vacío del positivo es lo que atrae el exceso de electrones que hay acá. Entonces, para que logren pasar, podría ser directo, pero si lo pongo directo es un corto. Le llamamos cortocircuito porque no tiene nada, pero la batería se nos puede recalentar, se puede dañar sus materiales porque el arrancar electrones de una vez pues daña el material. Bueno, le vamos a colocar aquí una resistencia. Para medir resistencia, recuerden, es en este rango, así como están las puntas. Pero hay que saberse el código de colores, ¿ya? Como técnico ya tiene que usted tener claro cuál es el valor. Vamos a ver ahí. Este tiene, vamos a acercar. Este tiene color de primero, tiene aquí, parece un gris, verde y rojo. Gris sería 8, verde 6 y rojo 2 ceros. 8, recuerden, lo voy a colocar aquí abajo. 8, verde 5, perdón, y rojo 2 ceros. Es de 8500 ohmios, ¿verdad? No se logra ver muy bien el del primero, podría ser, es morado. Morado es 7500, ya sé de cuánto es. Ahora lo voy a medir y aquí miren que aquí está en kilos. Yo siempre tengo que tener en mente los prefijos. 7500 es igual a 7.5 kilos. Como lo hice, ustedes pueden dividirlo entre 1000 porque 1000 es el valor de kilos, ¿ya? Yo, como tengo mi calculadora de ingeniería, puedo colocar 7500, tengo habilitado ENG y me la transformo de una vez 7.5. Con la tecla lo puedo destransformar, como decimos, miren, la tecla ingeniería 7500. A ver, de regreso, Chief Ingeniería 7.5 kilos.
Así se trabaja aquí, ya que no se pueden colocar grandes números aquí en estas etiquetas. 7500, ¿cuál es el número mayor a 7000? 20000. ¿Ya? Ahí voy a medir esta resistencia. Recuerden que para medir resistencia no van a poner los dos dedos acá, porque les marca cierta cantidad de resistencia. Miren, ¿ya? Lo suelto, infinito significa eso. Infinita resistencia. Aquí no hay nada de resistencia. Bueno, hay resistencia que es el aire, pero ahí no puede pasar corriente entre este positivo y este. Entonces vamos a medir esta de acá. Pueden agarrar uno. Ajá. Veamos. Y lo topo así, miren. 7350. Acuérdense que está en kilos. 7350. Recuerden que estamos en rango de kilos. ¿Ya? 7.35 kilos. ¿Ya? Me midió realmente 7.635, perdón, kilos. 7.35 kilos. Eso es lo de la resistencia. Recuerden el voltaje sin carga. Voy a conectar esta resistencia. Recuerden que las resistencias no tienen polaridad. Ya está conectada. Ahora voy a medir nuevamente la batería. Voy a medir la batería. Me marca 5.03. 5.03. Fuente con carga 5.03 voltios. Yo voy a usar este voltaje y esta resistencia. ¿Ya? Desconecté aquí mi resistencia porque está descargando la batería. Ya hay paso de corriente. ¿Ya? Veamos nuevamente la tensión. Solo que yo lo medí acá. Pero como positivo y negativo llegan hasta acá, me tiene que marcar lo mismo, a no ser que los cables tengan resistencia. Veamos. 5.05 voltios. Pongámosle. Realmente 5 voltios. Bueno, lo vamos a dejar ahí para no escribir tanto. Bueno, ¿cuál es el consumo? Según la ley de ohmios, así se estudia, ¿eh? Dice que la ley estudia el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito. Esos circuitos como estos, pues no específicamente una resistencia de carbón. Puede ser una bombilla, un motor, una bobina, puede ser una plancha, puede ser un radio, una cafetera. Todos ellos tienen resistencia interna y tienen su fuente, ya sea el tomacorriente de 120. Cada vez que ustedes conecten un componente electrónico a una fuente, va a haber un paso de corriente. Claro, es muy diferente la corriente de ser una batería, ya que esta se va desvaneciendo con el tiempo. En cambio, el de la corriente alterna de su casa, esa permanece por mucho tiempo, ya que está hecho con generadores. Bueno, tenemos entonces 5.03 voltios dividido los 7000, no lo voy a poner en kilos, 7350 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente? 5.03 dividido 7350. Esto es igual a, me aparece en micros, miren, porque yo tengo habilitadas las opciones de ingeniería. Lo voy a quitar. Ese es el valor, miren, así vamos a trabajar. 0.00068453 amperios. Yo escribí todo porque en próximos cálculos
es necesario. Ahora aquí lo abrevio, que es solo con presionar ingeniería. El 0.1 no se acepta, ni los ceros. Vuelvo a presionar, ahí está. Ahí desapareció el 0 punto. Son 684.35 microamperios. Ese es el resultado. Ahora vamos a medir amperios. ¿Ya? Amperios, miren. Aquí tengo amperios DC. Ahí se mide máximo 2000 micro, máximo 20 mili y 200 mili. El más cercano a 600 y mayor es este. ¿Ya? Coloco acá. Recuerden que los amperios no se miden como el voltaje. Se usa el multímetro como puente. ¿Ya? Tengo aquí entonces mi batería con sus polos. Tengo aquí mi resistencia. Recuerden, el circuito empieza a circular corriente cuando yo conecto estos dos. Pero ahora positivo yo quiero que entre al multímetro. Acá yo quiero que entre al multímetro. Va a entrar positivo con positivo. Va a pasar por el multímetro para pasar midiendo amperios y sale por el negativo. Veamos ahora si nos marca la corriente que habíamos calculado. Que son 684 micros. Lo topo acá. Aproximadamente, miren, estoy en el rango de micros. Me está midiendo 680 microamperios. Así es como se mide la corriente, usando el multímetro de fuente. Miren, ¿se acuerdan? Yo conectaba esto directo a la resistencia, pero ahora no. El multímetro está como puente. Así es como funcionan las unidades eléctricas. ¿Ya? Más adelante, en esas mismas hojas que les di, viene la explicación con un par de ejemplos. En el siguiente video explicaremos cada uno de los ejemplos.